No es por presumir, de verdad que no, pero si yo fuera hombre y me viera pasar, como mínimo tropezaría con mis propios pies al girar la cabeza. Acabo de cumplir los 18, una edad que aquí en el campo ya te convierte casi en mujer hecha y derecha, y tengo un cuerpo que, modestia aparte, ha sido culpable de más de una distracción entre los jornaleros y hasta de alguna que otra mirada larga en las fiestas del pueblo. Mi pelo es oscuro como la noche, larguísimo, casi rozando la cintura, de ese tipo que brilla bajo el sol de Andalucía y se enreda con la más mínima brisa del sur. Mis ojos, dicen que son color miel, almendrados, herencia de una abuela con sangre mora, me dan un aire de estar siempre tramando algo, incluso cuando solo estoy pensando en mis cosas. La piel, morena por el sol que pega fuerte en nuestra hacienda, pero suave al tacto. Y la boca, bueno, labios carnosos, de esos que parecen diseñados para robar suspiros y provocar temblores en manos ajenas. El cuerpo, el cuerpo es capítulo aparte. Un pecho firme, de los que no necesitarían sostén, pero que a veces cubro con encajes solo por el gusto de insinuar. Cintura estrecha, de avispa como dicen, y unas caderas generosas que Dios me dio, quizás para equilibrar mi carácter. Muslos torneados de tanto caminar entre olivos y ayudar en la vendimia, pantorrillas fuertes de correr tras algún cordero escapado, y el trasero, bueno, algún mozo atrevido de la finca vecina ya me dijo una vez que si lo paseara sin cuidado por la feria, sería motivo de multa por alteración del orden público. Casi siempre voy con vestidos ligeros de algodón, de esos que apenas cubren medio muslo y dejan los hombros al aire, o con shorts vaqueros muy cortos y blusas sencillas anudadas sobre el ombligo. Aquí el calor aprieta de mayo a octubre, y entre nosotras, me encanta sentir las miradas de los hombres resbalando por mi piel mientras intentan disimular. Pero ojo, no piensen que soy solo fachada. Tengo la lengua rápida, brazos fuertes y coraje de sobra. Crecí aquí, en la hacienda, La Escondida, solo con mi padre. Mi madre se fue cuando yo era muy pequeña, así que aprendí pronto que una mujer en este mundo rural o se impone siendo guapa y brava, o no se impone. Y en eso, sin ninguna modestia, soy las dos cosas. Mi padre tenía un capataz, Mateo. Un hombre callado, serio, de esos que hablan más con la mirada que con la boca. Rondaría los 50 y tantos, con el rostro curtido por el sol y el viento, y un aire silencioso, como si guardara secretos antiguos en el bolsillo trasero de sus gastados pantalones de trabajo. Vivía en una casita modesta a la entrada de la hacienda, justo frente a las caballerizas, con la ventana de la cocina dando al patio principal de nuestra casa. Y yo, que siempre he sido un poco revoltosa, a veces pasaba por delante a propósito, más despacio de lo normal, solo para ver si él reparaba en mí. Y reparaba. Siempre lo hacía. Desde que era una niña, notaba que me miraba diferente. No era la mirada protectora o cariñosa que un hombre mayor dirige a la hija de su patrón. Era una mirada más larga, más detenida. Una mirada que quemaba un poco, como la de quien intenta ocultar un fuego interno pero no sabe disimular del todo bien la humareda. En aquel entonces, yo ni entendía qué significaba aquello, pero lo sentía en la piel. Era algo que me dejaba la nuca caliente, ¿saben? Pero ahora, las cosas habían cambiado. De unos meses a esta parte, mi cuerpo se había transformado. Y Mateo, Mateo empezó a mirar más aún. Pero ya no de reojo, como antes. Ahora me sostenía la mirada a veces, sin tanto miedo aparente, sin tanta culpa disimulada. Miraba como un hombre mira a una mujer. Era en el desayuno, cuando venía a recibir las órdenes de mi padre. Llegaba temprano, con su camisa de cuadros algo húmeda por el sudor mañanero, el sombrero de paja en la mano y ese olor a campo, a sudor limpio y a humo de la leña con la que seguro preparaba su café. Y aunque mi padre estuviera allí mismo, a su lado, Mateo encontraba la manera de fijar sus ojos en mí. A veces era cuando me agachaba a por el azúcar en el armario bajo, dejando ver la curva de mi espalda bajo la fina tela de la blusa. Otras, cuando volvía del huerto con las piernas descubiertas manchadas de tierra y la cara sonrojada por el sol. Había días en que él intentaba evitarlo,
luchaba por no mirar. Pero bastaba que yo pasara demasiado cerca, o soltara una carcajada un poco más alta de lo normal a propósito, para que él se perdiera. Se le quedaban los ojos clavados en mí, la mandíbula un poco tensa, como si quisiera decir algo pero las palabras se le ahogaran en la garganta. Y yo, bueno, yo fingía que no me daba cuenta, pero lo veía todo. Fingía que no lo notaba, pero cada una de sus miradas me provocaba un escalofrío que me recorría desde la cabeza hasta los dedos de los pies descalzos sobre las frías baldosas de la cocina. Había algo en ese hombre que me intrigaba, que me dejaba inquieta y llena de una curiosidad extraña al mismo tiempo. Ahora que me había convertido en mujer, y sabía perfectamente la mujer en la que me había convertido, era consciente de que no era el único que me deseaba. Estaba el chico que conducía el tractor, el vaquero más joven, el hijo del alcalde del pueblo. Pero con Mateo era distinto. Había una tensión diferente, una electricidad que casi se podía cortar con el cuchillo del pan. Mi padre parecía no darse cuenta de nada. Confiaba en Mateo ciegamente, como si fuera de la familia. Decía que era un hombre recto, trabajador incansable, que se ocupaba de todo sin una queja. Y era verdad, lo hacía. Pero jamás se me pasó por la cabeza contarle a mi padre sobre esas miradas, sobre ese deseo que Mateo dejaba escapar sin querer, o quizás, queriendo demasiado. Solo sé que cada vez que yo salía al patio con mi vestido corto o mis shorts y la blusa anudada, él paraba lo que estuviera haciendo. Podía estar sacando agua del pozo, reparando una cerca o limpiando los establos. Paraba. Siempre. Con esa mirada a medio camino entre el pecado y la nostalgia por algo que nunca tuvo. Y yo, que nunca he sido tonta, empecé a jugar un poco con eso. Un contoneo un poco más marcado al caminar por aquí, un mechón de pelo rebelde que me apartaba de la cara con lentitud por allá, un «buenos días, Mateo», dicho con la voz más melosa y la mirada fija en sus ojos. Quería ver hasta dónde llegaba esa osadía contenida. Quería saber cuánto aguantaría él. Porque una cosa era segura, si antes me deseaba a escondidas, ahora estaba casi tropezando con su propio juicio por mi culpa. Pero claro, los imprevistos son como las tormentas de verano, llegan sin avisar. Me desperté un día cualquiera, pensando que sería otro día más de sol abrasador, gallinas picoteando en el patio y Mateo observándome desde la distancia con sus ojos intensos. Pero no fue así. Abrí los ojos y noté de inmediato que algo no iba bien. La casa estaba demasiado silenciosa. El aroma a café recién hecho no había invadido la cocina, y la cafetera no hacía su habitual silbido mañanero. Miré el reloj de la pared, las 6 y poco. Y nada, mi padre no se había levantado. Me extrañó muchísimo, él era de los que se despertaban antes que los gallos y no se acostaba hasta que la última oveja estaba en el redil. Caminé descalza por el suelo de terracota, frío y silencioso, y llamé suavemente a la puerta de su cuarto. Ninguna respuesta. Empujé la puerta despacio, ya con una opresión en el pecho. Allí estaba él, encogido bajo las mantas, sudando como si acabara de correr una maratón y con la cara roja como un pimiento morrón. «Papá», llamé, acercándome. Abrió los ojos con lentitud, la voz pastosa, tosiendo entre palabras. «Estoy fastidiado, hija. Me duele todo el cuerpo, la cabeza parece que va a estallar». Al instante supe que era una de esas gripes fuertes, de las que tumban al roble más fuerte. Mi padre, que era más resistente que un toro de lidia, estaba allí, vencido por un maldito virus. Me quedé parada un segundo, respirando hondo mientras él volvía a cerrar los ojos, murmurando algo ininteligible. Y entonces, caí en la cuenta, la responsabilidad ahora era mía. La hacienda no se iba a detener porque mi padre estuviera en cama. Había que ordeñar las cabras, dar de comer a los caballos, revisar el riego de los olivos, recoger los huevos. Trabajo de sol a sol. ¿Y quién iba a tener que hacerlo todo? Yo misma. Tranquilo, papá. Tú descansa, que yo me ocupo de todo,
dije, intentando sonar firme, aunque por dentro ya estaba calculando la montaña de trabajo que me esperaba. Bajé a la cocina, me recogí el pelo en un moño desordenado, me lavé la cara con agua fría para espabilarme del todo y empecé el día. Preparé café, le llevé una taza a mi padre, le puse un paño húmedo en la frente y salí directa al patio. Los animales ya estaban alborotados. Las cabras balaban pidiendo el ordeño, los caballos relinchaban en el establo, y el perro ladraba a la cancela como si viera fantasmas. La vida en el campo no espera a nadie. Fue entonces cuando me di cuenta de que tendría que llamar a Mateo. Él conocía cada palmo de esta tierra, cada animal, cada acequia. Para bien o para mal, era el brazo derecho de mi padre. Si quería que todo siguiera funcionando hasta que papá se recuperara, lo necesitaría. Pero pedirle ayuda a Mateo, ahora, era otra historia. Porque yo sabía cómo me miraba a ese hombre. Y ahora, con mi padre enfermo y yo sola al mando de la situación, la cosa se iba a complicar. Tendría más tiempo conmigo, más oportunidades de acercarse. Y yo no sabía si tenía miedo de eso, o si en el fondo, una parte de mí lo deseaba. Respiré hondo, me tragué el orgullo y caminé hasta la cancela. De la chimenea de su casita ya salía un hilillo de humo, señal de que estaba despierto. Llamé a la puerta con los nudillos, 2 veces. Pronto apareció en el umbral. Y en cuanto abrió la puerta, sentí el peso de su mirada. Fue automático, instintivo. Descarado, incluso. De ese tipo de mirada que ya ni intenta disimular. Mateo bajó los ojos directamente hacia mi pecho, como atraído por un imán invisible. Yo llevaba puesto un camisón ligero de algodón blanco, lo primero que había encontrado al levantarme a toda prisa. Era fino, muy fino, y con el calor que ya empezaba a hacer y la humedad de la noche, se me pegaba al cuerpo marcando cada curva. Y cuando digo cada curva, es cada curva. Sin nada debajo, claro, porque me había levantado de sopetón. El resultado era un contorno perfectamente dibujado de mis pechos, firmes, con los botones naturales endurecidos por el frescor del suelo bajo mis pies descalzos, destacando bajo la tela translúcida. Mateo lo vio. Vaya si lo vio. Sus ojos se quedaron fijos allí un par de segundos que me parecieron eternos. No necesitó decir nada. Vi cómo se le dilataban las pupilas, cómo apretaba la mandíbula y cómo se le inflaba el pecho en un suspiro contenido. Cuando se dio cuenta de que yo lo había notado, porque lo noté, y me quedé quieta, observando al descarado, desvió la mirada rápidamente, intentando parecer casual. «¿El patrón está malo de verdad, entonces?», preguntó, rascándose la nuca, pero sin poder ocultar su desconcierto. «Sí, con fiebre alta y todo». «Tendrá que guardar cama unos días», respondí, seria, pero con una media sonrisa queriendo escapar. Era casi cómico ver a aquel hombretón, siempre tan correcto, intentando fingir que no acababa de quedarse embobado mirando mi camisón transparente en el umbral de su puerta. En ese momento, lo supe. Podía ser mayor, podía hacerse el serio, pero había algo hirviendo dentro de él. Y lo peor, o lo mejor, es que yo sabía que parte de esa ebullición era culpa mía. «No se preocupe, señorita Isabella. Ahora mismo subo y me pongo con las faenas». «No tiene que preocuparse por nada, yo me encargo de todo», dijo, con ese tono medio firme, medio arrastrado, que pretendía ser normal pero no lo era. Pero antes de darse la vuelta, el modo en que me miró fue de todo menos profesional. Me recorrió de arriba abajo con una mirada lenta, perezosa, cargada de intención oculta. Era como si cada centímetro de mi cuerpo pasara una inspección silenciosa y exhaustiva. Empezó por la cara, pasó por el cuello, se detuvo fugazmente en el escote que insinuaba el camisón, bajó por mi vientre plano y se paró un instante en la curva de mis caderas, como quien mide un terreno antes de sembrar. Yo me quedé allí, quieta, con una mano en la cintura, fingiendo que no me daba cuenta de nada, pero con el corazón latiendo al ritmo de las campanas de la iglesia del pueblo en día de fiesta.
Mateo no hablaba mucho, pero cuando miraba así, lo decía todo. Se ajustó el ala de su sombrero de paja, hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza y se dirigió hacia los establos. Yo me quedé unos segundos mirando su espalda ancha, su caminar pausado, con ese aire tranquilo de quien conoce bien el terreno que pisa. Los vaqueros gastados marcando sus muslos fuertes, las botas levantando un poco de polvo del camino y el sol de la mañana empezando a dorar su nuca. Una estampa viva del campo andaluz. Suspiré y volví hacia la casa principal, con un pensamiento martilleándome en la cabeza. Ahora era yo quien tendría que llevarle el almuerzo al campo. Y supe, en ese instante, que los días siguientes en la hacienda no serían como los demás. Algo había empezado a moverse, y yo no estaba segura de querer detenerlo. Los primeros rayos de sol apenas doraban las tejas viejas de la hacienda y yo ya estaba en pie, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros aún jóvenes. La casa seguía en silencio, rota solo por la tos ahogada de mi padre que venía de su habitación. Le preparé un caldo ligero y unas hierbas que la vieja Remedios, la curandera del pueblo, nos había enseñado para la fiebre, y se lo dejé en la mesilla con un beso en la frente ardiente. Luego, salí al patio. El aire olía a tierra húmeda por el rocío, a estiércol de caballo y al perfume dulzón del jazmín que trepaba por la pared del pozo. Me puse manos a la obra, guié a las cabras al pequeño corral para el ordeño matutino, sentí el tacto cálido y rústico de sus ubres mientras llenaba el cubo con leche espumosa, esparcí el maíz para las gallinas que correteaban a mi alrededor con avidez, revisé el nivel del agua en el abrevadero de los caballos. Eran tareas que había visto hacer a mi padre y a Mateo 1000 veces, pero hacerlas yo sola, sintiendo que el buen funcionamiento de La Escondida dependía de mí, me llenaba de una mezcla de agobio y extraña determinación. Mientras trabajaba, vi a Mateo a lo lejos, en la zona de los olivos más viejos. Se movía con una eficiencia tranquila, revisando las ramas, marcando algún tronco con tiza. Incluso desde la distancia, se notaba su presencia fuerte, sólida. Llevaba su habitual camisa de trabajo, remangada hasta los codos, y el sombrero de paja calado. El sol empezaba a calentar y su figura se recortaba contra el verde plateado de las hojas. Por un instante, me quedé observándolo, admirando sin querer esa conexión que parecía tener con la tierra, esa fuerza tranquila que emanaba. Y recordé su mirada de la mañana, intensa, directa, sobre la fina tela de mi camisón. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor que ya empezaba a apretar. Llegó la hora de preparar el almuerzo. La cocina olía a ajo frito y a pimentón. Mientras removía el guiso en la olla de barro, mi mente no dejaba de dar vueltas. Llevarle el almuerzo a Mateo. Nunca había sido solo entregarle la comida. Mi padre siempre lo hacía, sí, por consideración, pero también era su forma de supervisar el trabajo en el campo, de charlar un rato con él, de mantener ese vínculo patrón-empleado que aquí era casi familiar. Ahora, esa tarea recaía en mí. Y sabía, con una certeza que me erizaba la piel, lo que eso significaba, yo y él, solos, en algún rincón apartado de la hacienda, bajo el sol implacable del mediodía. ¿Era solo cumplir con una obligación? Me mentiría si dijera que sí. Había una parte de mí, traviesa y curiosa, que anticipaba ese encuentro. Que quería ver su reacción, sentir de nuevo esa tensión eléctrica en el aire. ¿Miedo? Quizás un poco. Pero era un miedo mezclado con una excitación que me hacía latir el corazón más deprisa. Terminé de preparar una tortilla de patatas generosa, un poco de chorizo frito y un buen trozo de pan de pueblo. Lo coloqué todo en una fiambrera de metal, junto a una botella de agua fresca envuelta en un paño húmedo. La dejé sobre la encimera de mármol, lista. Pero entonces me miré. Llevaba una camiseta vieja de mi padre, manchada de tierra, los shorts llenos de alguna hierba pegajosa, el pelo recogido de cualquier manera y la cara brillante de sudor por el trabajo y el calor de la cocina. No. Así no. Una idea cruzó mi mente, rápida y decidida. Dejé la fiambrera y subí casi corriendo a mi habitación.
El calor era ya sofocante, de esos que se te pegan a la piel y te hacen sentir pegajosa, incómoda. Necesitaba refrescarme, quitarme el polvo y el sudor antes de ir a buscarlo. Fui directa al pequeño cuarto de baño, me despojé de la ropa sucia tirándola en un rincón y abrí el grifo de la ducha. El agua fría cayó sobre mi piel caliente como una bendición. Cerré los ojos, respiré hondo, dejando que el agua se llevara el cansancio, el calor y esa tensión que se acumulaba en la boca de mi estómago desde que vi a Mateo esa mañana. Me enjaboné despacio, sintiendo la espuma resbalar por mis hombros, mis pechos firmes que reaccionaron al frío, mi vientre, mis piernas. Fue un momento de pura sensación, de reconectar con mi propio cuerpo bajo el chorro revitalizante. Al salir, me sequé con una toalla suave, sintiendo el aire fresco que entraba por la pequeña ventana a acariciar mi piel aún húmeda. Me puse un poco de crema hidratante con olor a lavanda en los brazos y las piernas, solo para sentirme más suave, más cuidada. Y entonces, fui al armario. No me apetecían ni pantalones ni shorts. Hacía demasiado calor. Mis ojos se posaron en un vestido que apenas usaba fuera de casa. Era de algodón blanco, muy ligero, casi transparente a contraluz, con finísimos tirantes y un estampado de diminutas flores azules. Era corto, muy corto, terminaba a medio muslo, y tenía ese aire inocente que contrastaba terriblemente con las intenciones que empezaban a florecer en mi cabeza. Tomé una decisión rápida, casi impulsiva. Me lo puse directamente sobre la piel desnuda y húmeda. Sin nada debajo. Sentí la tela fina y fresca adaptarse a mis curvas, el ligero roce en mis muslos al moverme. Los tirantes finos dejaban mis hombros y parte de mi espalda al descubierto. Bajo el tejido liviano, se adivinaba perfectamente la forma de mis pechos, libres, endurecidos por el recuerdo del agua fría y el contraste con el aire cálido. El vestido era sencillo, casi infantil, pero sobre mi cuerpo bronceado y sin ropa interior, se convertía en algo diferente. Peligroso. Me miré en el espejo de cuerpo entero. La imagen que me devolvió fue la de una chica joven, fresca, veraniega, pero con una chispa de desafío en los ojos color miel. El blanco del vestido resaltaba mi piel morena, mis piernas largas y torneadas quedaban totalmente a la vista. Me solté el pelo, que cayó oscuro y ondulado sobre mis hombros desnudos. Calcé mis pies descalzos en unas sencillas alpargatas de esparto blancas. A ver qué cara pone Mateo cuando me vea así, murmuré con una sonrisa pícara, sintiendo un torbellino de nervios y audacia en el estómago. Cogí la fiambrera y la botella de agua, y salí de la casa hacia el sol cegador del mediodía. Caminé por el sendero de tierra que llevaba a los olivares, sintiendo el calor subir del suelo, el canto insistente de las cigarras taladrando el aire. Cada paso era una mezcla de sensaciones, el sol quemando mis hombros desnudos, la leve brisa haciendo bailar el bajo del vestido alrededor de mis muslos, la tela fina rozando mi piel sensible, la sensación de libertad y vulnerabilidad al no llevar nada debajo, y sobre todo, la conciencia aguda de mi propio cuerpo y del efecto que, esperaba, iba a causar. Era como caminar sobre brasas, excitante y arriesgado. Lo encontré cerca del viejo cobertizo donde guardaban las herramientas, a la sombra de un algarrobo centenario. Estaba de espaldas a mí, bebiendo agua de un botijo de barro, con la camisa desabrochada y pegada a la espalda por el sudor. El sol dibujaba sombras en los músculos de sus brazos y su cuello. El aire olía a tierra seca, a aceite de las máquinas y a ese olor masculino, mezcla de sudor y trabajo, que siempre me había parecido extrañamente atrayente en él. Me acerqué despacio, mis alpargatas apenas haciendo ruido sobre la tierra seca. Mateo, dije en voz baja, pero lo suficientemente alta para que me oyera por encima del canto de las cigarras. Él se giró. ¿Y entonces? Dios mío, su reacción fue exactamente la que había imaginado, o quizás incluso más intensa. Se quedó petrificado. Literalmente. El botijo a medio camino de sus labios, el agua goteando sobre su pecho desnudo. Sus ojos se clavaron en mí. Primero en mi cara,
un reconocimiento rápido, y luego bajaron. Y no volvieron a subir por un larguísimo instante. Vi, casi a cámara lenta, como su mirada me devoraba. Recorrió mis hombros desnudos, se detuvo en la curva de mi clavícula, bajó por el contorno que insinuaba el fino algodón blanco sobre mis pechos, siguió la línea de mi cintura, y se perdió en mis piernas descubiertas por el vestido corto. Pude oír su respiración entrecortada, ver cómo tragaba saliva con dificultad y cómo su mandíbula se tensaba bajo la piel curtida. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el asa del botijo. «¿Qué calor hace hoy, Mateo?», solté, intentando que mi voz sonara natural, casual, como si no me diera cuenta del incendio que acababa de provocar en sus ojos. Le costó responder. Carraspeó, apartó la mirada un segundo hacia los olivos, como buscando un punto de anclaje, y luego volvió a mirarme, aunque esta vez intentando fijarse solo en mi cara. «Ese sí, mucho calor, señorita Isabella», dijo, la voz ronca, un poco más grave de lo normal. ¿Ya es la hora del almuerzo? Sí, aquí te traigo algo, dije, extendiéndole la fiambrera. Nuestros dedos se rozaron cuando la cogió. Fue un contacto mínimo, fugaz, pero sentí una corriente eléctrica recorrer mi brazo. Él también debió sentirla, porque retiró la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. Nos quedamos un momento en silencio, mirándonos. Sus ojos ya no intentaban disimular. Me miraban con una mezcla de deseo, confusión y algo más, algo que no supe descifrar, quizás resignación ante lo inevitable. «Gracias», murmuró. ¿Quiere sentarse un momento a la sombra? Aquí se está más fresco. Señaló un banco de piedra bajo el algarrobo. El juego acababa de empezar de verdad. Y el tablero era la hacienda entera, bajo el sol abrasador del mediodía andaluz. Y yo tenía la sensación de que acababa de mover una pieza muy peligrosa. Acepté su invitación con un leve asentimiento, intentando que mi sonrisa no delatara el torbellino que sentía por dentro. Me senté en el banco de piedra, que aún conservaba algo de frescor en la sombra densa del viejo algarrobo. Elegí el extremo, dejando un espacio entre nosotros, pero al sentarme, crucé las piernas con una lentitud estudiada, asegurándome de que el ligero vestido blanco se deslizara un poco más arriba por mi muslo. Alisé la tela con la palma de la mano, un gesto casual, pero sentí sus ojos seguir el movimiento. Él se sentó en el otro extremo, dejando la fiambrera entre nosotros como una especie de barrera tácita. El silencio se llenó con el zumbido hipnótico de las cigarras y el sonido de Mateo abriendo la fiambrera. El olor de la tortilla recién hecha y el chorizo frito se mezcló con el aroma seco de la tierra y el olor personal de Mateo, esa mezcla de sudor, tabaco de liar y algo más indefinible, puramente masculino, que me inquietaba y atraía a partes iguales. Comenzó a comer con apetito, pero no con prisas. Cortaba trozos de tortilla con el borde de su navaja de trabajo, los ensartaba y se los llevaba a la boca, masticando despacio. Pero sus ojos no estaban solo en la comida. Mientras comía, me lanzaba miradas furtivas, rápidas, que recorrían mi vestido, mis piernas cruzadas, mis hombros desnudos bajo el sol filtrado por las hojas. Yo sostenía alguna de esas miradas, solo un segundo, antes de bajarla con fingida timidez, jugando con uno de los finos tirantes de mi vestido. «Está buenísima, señorita Isabella», dijo de repente, rompiendo el silencio. Su voz sonó un poco ahogada. Hacía tiempo que no probaba una tortilla así de jugosa. «Me alegro de que te guste, Mateo», respondí, inclinándome ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, consciente de que el escote del vestido podía insinuar más de lo debido con ese movimiento. «¿El trabajo va bien? ¿Los olivos están sanos este año?» Él asintió, tragando un trozo de pan. «Sí, parece que la cosecha será buena si el tiempo acompaña. Aunque hay que estar pendiente de la mosca, siempre da problemas». Hablaba del campo, de plagas, de riego, pero su mirada volvía una y otra vez a mí,
como si yo fuera un paisaje mucho más interesante que los cientos de olivos que nos rodeaban. «Tiene usted buena mano para la cocina, señorita», añadió, después de un momento, mirándome directamente a los ojos esta vez. «Y seguro que para otras cosas también». La frase quedó flotando en el aire denso y caliente. Una insinuación directa, disfrazada de cumplido campechano. Sentí como el color subía a mis mejillas, pero no aparté la mirada. Sostuve la suya, dejando que viera la chispa de desafío, de complicidad, que se encendía en mis ojos. Una de mis alpargatas blancas se deslizó de mi pie derecho, dejando mi pie desnudo descansando sobre la piedra fresca del banco. Vi cómo sus ojos bajaron fugazmente hacia mi pie, deteniéndose un instante en el tobillo fino, antes de volver a mi cara. La conversación se volvió más escasa. Las pausas se alargaban, cargadas de electricidad. El zumbido de las cigarras parecía amplificar la tensión. Ya no había nerviosismo, al menos no del todo. Había una conciencia mutua de la atracción que vibraba entre nosotros, una atracción peligrosa, prohibida por las circunstancias, por la edad, por la posición de cada uno, pero innegable. Él terminó de comer en silencio, limpió la navaja en un trozo de pan y cerró la fiambrera con un chasquido metálico que resonó en la quietud. Se reclinó un poco en el banco, sacó una pequeña bolsa de tabaco y un librillo de papel de fumar de su bolsillo. Con dedos torpes pero precisos, comenzó a liar un cigarrillo. Lo observé fascinada. Sus manos grandes, curtidas por el trabajo, con las uñas cortas y limpias pero con la piel marcada por el sol y las herramientas, moviéndose con una destreza inesperada. Era un gesto cotidiano, simple, pero en ese momento, bajo esa tensión, me pareció increíblemente íntimo. Encendió el cigarrillo con un viejo mechero de yesca, dio una calada profunda y soltó el humo lentamente. El olor acre del tabaco negro se mezcló con los demás aromas del mediodía. A veces, dijo él, mirando la punta encendida del cigarro, como si hablara consigo mismo, hay cosas que parecen sencillas, pero tienen su maña. Como podar un árbol viejo, o arreglar un nudo que se resiste. Su mirada se desvió hacia una cuerda gruesa que colgaba de una rama baja del algarrobo, con un nudo apretado y complejo en medio. ¿Ve ese nudo? Parece imposible de deshacer, ¿verdad? Me encogí de hombros, siguiendo su mirada. Supongo que sí. Pues no lo es, dijo él, levantándose. Dejó el cigarrillo a medio consumir sobre el banco y se acercó a la cuerda. Todo tiene su truco. No es fuerza bruta, es saber dónde tocar, cómo tirar. Tiró de un cabo, luego de otro, manipuló el nudo con sus dedos expertos. Yo me levanté también, movida por la curiosidad, y me acerqué para ver mejor. ¿Quiere probar?, me ofreció, girándose hacia mí. Estábamos muy cerca ahora. Demasiado cerca. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oler el sudor de su piel mezclado con el tabaco. Podía ver las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos oscuros, la sombra de la barba incipiente en su mandíbula tensa. No sé, dudé, pero di un paso más. Venga, ponga las manos aquí, me indicó, guiando mis manos hacia el nudo. Sus dedos rozaron los míos, ásperos contra suaves. Sentí un respingo. Hay que tirar de este cabo, suavemente, mientras se afloja este otro, así. Se colocó ligeramente detrás de mí para guiarme mejor, su pecho casi rozando mi espalda. Su aliento cálido movió un mechón de pelo en mi nuca. Mi respiración se aceleró. El nudo, la cuerda, el árbol, todo desapareció. Solo era consciente de su proximidad, de la tensión eléctrica que nos envolvía como una tormenta a punto de estallar. Mis manos temblaban ligeramente sobre la cuerda. Él debió notarlo. Su voz se volvió un susurro ronco cerca de mi oído. Tranquila, solo hay que encontrar el punto exacto, sentirlo. Levanté la cabeza lentamente y giré un poco el rostro. Nuestros ojos se encontraron. Estábamos a milímetros.
Su mirada era oscura, profunda, llena de un deseo contenido que luchaba por salir. Vi cómo sus ojos bajaban a mis labios entreabiertos. El mundo se detuvo. El tiempo se suspendió. Solo existía el zumbido de las cigarras y el latido de mi corazón desbocado en mis oídos. Él levantó una mano, despacio, como si temiera romper un hechizo. Sus dedos rozaron mi mejilla, un toque ligero, casi imperceptible, pero que me quemó la piel. Iba a decir algo, o quizás a hacer algo, lo vi en sus ojos, en la tensión de su cuerpo. ¡Crack! Un ruido seco, una rama rompiéndose en la lejanía, seguido por el ladrido insistente de Sultán, el mastín de la hacienda. El sonido rompió la burbuja de tensión. Mateo parpadeó, como despertando de un sueño. Apartó la mano bruscamente, retrocedió un paso, pasándose una mano por el pelo con gesto nervioso. Será mejor que vuelva al trabajo, señorita, tartamudeó, sin mirarme a los ojos. Cogió su cigarrillo casi consumido del banco y le dio una calada profunda, como si necesitara el humo para anclarse a la realidad. Hay mucho que hacer antes de que caiga el sol. Se dio la vuelta rápidamente y se alejó hacia los olivos con paso rápido, casi huyendo. Me quedé allí, sola bajo el algarrobo, con el corazón latiendo con fuerza, la piel de mi mejilla aún sintiendo el fantasma de su roce. El nudo de la cuerda seguía allí, a medio deshacer, como una metáfora de lo que acababa de ocurrir, o de lo que casi ocurre. Toqué mi mejilla con la punta de los dedos. El fuego estaba encendido, y yo misma le había acercado la cerilla. La pregunta ahora era, ¿sería capaz de controlarlo, o acabaría quemándome con él? La sensación del, casi, era más potente, más embriagadora y peligrosa que cualquier certeza. Y una parte de mí, la más imprudente, ya estaba deseando que llegara el día siguiente. El resto de aquel día y la mañana siguiente transcurrieron bajo una capa de tensión casi palpable. Mateo me evitaba. Si nuestros caminos se cruzaban en el patio o cerca de los corrales, él bajaba la mirada, murmuraba un, con permiso, señorita, casi inaudible y se escabullía rápidamente. Trabajaba con una concentración feroz, casi agresiva, como si intentara ahogar en sudor y esfuerzo físico el recuerdo de lo que casi había sucedido bajo el algarrobo. El aire entre nosotros estaba cargado, no solo de deseo no dicho, sino ahora también de una torpeza palpable, de miedo por su parte y, por la mía, una especie de audacia frustrada que crecía con cada mirada esquiva. Su retirada, sin embargo, no hizo más que avivar mi determinación. Sentí un extraño cambio en la dinámica. Su miedo me daba una sensación de poder que no había buscado, pero que no estaba dispuesta a ignorar. No iba a permitir que esa electricidad que habíamos sentido se disipara en silencios incómodos. Así que empecé, sutilmente al principio, a buscarlo yo. Encontraba excusas para ir a la zona donde él estaba trabajando. ¿Has visto a Sultán, Mateo? No lo encuentro. ¿Crees que deberíamos revisar el riego de los naranjos más tarde? Y sí, quizás elegía mi ropa con un poco más de cuidado esos días, optando por vestidos que se movían con gracia al caminar o blusas que dejaban entrever la curva de mis hombros, sabiendo que, aunque intentara no mirar, él lo haría. Una tarde, el calor era especialmente sofocante. El sol golpeaba la tierra agrietada y el aire vibraba como la cuerda de una guitarra tensa. Mi padre seguía débil, aunque parecía mejorar lentamente. Se me ocurrió una excusa perfecta para buscar a Mateo y, al mismo tiempo, escapar del calor asfixiante del exterior. Necesitaba buscar unas botellas de vino añejo que mi padre guardaba en la parte más profunda de la bodega para una ocasión especial que se acercaba. Era una tarea que requería fuerza para mover alguna caja y, sobre todo, conocimiento de dónde guardaba mi padre sus tesoros. Lo encontré cerca de los establos, reparando una montura con el ceño fruncido. Me acerqué con paso decidido. Mateo, llamé. Él levantó la vista, y por un instante vi sorpresa y algo parecido al pánico en sus ojos antes de que su máscara de indiferencia volviera a su sitio. Señorita Isabella, dijo, secamente.
Necesito tu ayuda. Papá me pidió que bajara a la bodega a por unas botellas de vino de las antiguas, pero hay unas cajas delante y no puedo moverlas sola. ¿Podrías venir conmigo un momento? Lo dije con la mayor naturalidad posible, como si fuera la petición más inocente del mundo. Dudó un instante. Pude ver la lucha interna en su rostro. Miró hacia la casa, luego hacia los campos, como buscando una vía de escape. Pero no la había. Suspiró, una mezcla de resignación y quizás, algo más. Está bien, señorita. Vamos. Dejó las herramientas y me siguió hacia la casa. Bajamos por la estrecha escalera de piedra que conducía a la bodega. El cambio de temperatura fue inmediato. El aire se volvió fresco, casi frío, y olía a humedad, a tierra mojada, a vino fermentado y a madera vieja. Era un olor denso, antiguo, que se te pegaba a la piel. La oscuridad nos envolvió, rota solo por la débil bombilla que colgaba del techo y la linterna que yo llevaba. Las sombras bailaban en las paredes curvas de piedra y entre las hileras de barricas polvorientas. El ambiente era completamente distinto al del exterior. Aquí abajo, el mundo parecía encogerse, volverse más íntimo, más silencioso. Cada sonido se amplificaba, el eco de nuestros pasos en el suelo de tierra apisonada, nuestra respiración, el roce de mi vestido ligero, hoy llevaba uno de color azul pálido, también corto y sin mangas, contra una barrica al pasar. Creo que están por aquí, al fondo, dije, iluminando con la linterna una zona apartada, donde se apilaban cajas viejas y botellas cubiertas de telarañas. Tuvimos que avanzar por un pasillo estrecho, flanqueado por enormes barricas. Nuestros cuerpos rozaron varias veces inevitablemente. Sentí la dureza de su brazo contra mi hombro desnudo, el calor que emanaba de él a pesar del frescor de la bodega. Él se tensaba cada vez que nos tocábamos, por leve que fuera el contacto. «Son esas cajas de ahí», señalé. Eran pesadas, de madera maciza. Mateo se acercó y, sin decir palabra, las levantó una a una con facilidad, sus músculos marcándose bajo la fina camisa de trabajo. Mientras lo hacía, yo me quedé muy cerca, sosteniendo la linterna, para que viera bien. Observé la fuerza contenida en sus movimientos, la tensión en su cuello, el sudor que empezaba a perlar su frente a pesar del frío. Detrás de las cajas, encontramos las botellas. Estaban cubiertas de polvo. Tendré que limpiarlas un poco, dije, más para mí misma que para él. Cogí una botella y busqué un trapo en un estante cercano. Al girarme, tropecé, o fingí tropezar, con una piedra suelta del suelo. Solté un pequeño grito y me tambaleé. Al instante, las manos de Mateo estaban en mi cintura, firmes, sujetándome para que no cayera. Su rostro quedó a centímetros del mío. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra. Podía sentir su aliento en mi cara, ver el brillo oscuro de sus pupilas dilatadas. Su agarre era fuerte, casi posesivo. No me soltó de inmediato. Su pulgar acarició, quizás sin querer, la curva de mi cintura sobre la fina tela del vestido. Gracias, susurré, la voz temblorosa. Él no dijo nada. Solo me miró, con una intensidad que me atravesó. Podía sentir el temblor de sus manos. Su resistencia, esa barrera que había intentado mantener, se estaba desmoronando visiblemente. ¿Por qué me evitas, Mateo?, pregunté en voz baja, mirándolo directamente a los ojos, desafiante. ¿Por lo del otro día? Su mandíbula se tensó. Apretó los labios. Señorita, empezó, la voz ronca, quebrada. Usted no sabe lo que hace. Esto no está bien. Soy viejo para usted, soy un empleado. ¿Y qué?, lo interrumpí, acercándome 1 milímetro más, sintiendo el latido de su corazón acelerado a través de su camisa. ¿Acaso no sientes esto? Puse mi mano libre sobre su antebrazo, sintiendo el músculo duro y tenso bajo mi palma.
Fue como romper un dique. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Me agarró por los brazos, no con violencia, pero con una fuerza desesperada que me sujetó contra las frías barricas. Su rostro se acercó al mío, sus ojos buscando los míos en la oscuridad, llenos de una mezcla de deseo, angustia y rendición. No, no puedo más, Isabella, susurró mi nombre por primera vez, un sonido íntimo y prohibido en la quietud de la bodega. Y entonces, me besó. No fue un beso tierno ni delicado. Fue un beso desesperado, hambriento, casi brutal en su necesidad. Un choque de bocas que sabían a vino viejo, a tabaco, a deseo reprimido durante demasiado tiempo. Sus manos subieron por mi espalda, apretándome contra su cuerpo duro, mientras yo rodeaba su cuello con mis brazos, respondiendo a su urgencia con la mía propia, perdida en la vorágine de sensaciones. El frío de la piedra contra mi espalda, el calor de su cuerpo contra el mío, el sabor intenso de su boca, el latido de nuestros corazones desbocados resonando en el silencio. Era peligroso, incorrecto, una locura, y era lo único que importaba en ese instante. Nos aferramos el uno al otro en la oscuridad, como dos náufragos. El mundo exterior, la hacienda, mi padre, las diferencias, todo desapareció. Solo éramos él y yo, y la verdad cruda de lo que sentíamos. Clan. Un ruido metálico resonó desde la parte superior de la escalera. Un cubo cayendo, quizás. Seguido por una voz familiar, aunque lejana. ¿Isabella? ¿Estás ahí abajo? Nos separamos al instante, como si nos hubieran golpeado. El corazón me martilleaba en el pecho, el pánico helado reemplazando el ardor del deseo. Miré a Mateo. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo y culpa. Respiraba con dificultad, pasándose una mano temblorosa por la boca. La voz volvió a sonar, más cerca esta vez, acompañada por el sonido de pasos lentos bajando la escalera. ¿Isabella? ¿Necesitas ayuda con esas botellas? Mateo reaccionó. Me agarró del brazo y prácticamente me empujó hacia la escalera. Váyase, siseó, con urgencia. Rápido. Yo me encargo. Su rostro era una máscara de conflicto, el deseo luchando contra el pánico. Subí corriendo los escalones, con las piernas temblando, el sabor de su beso aún en mis labios, el olor de la bodega y de él impregnado en mi piel. Salí a la luz cegadora del pasillo justo cuando Remedios, la vieja cocinera, llegaba al último escalón. Ah, aquí estás, niña, dijo con su habitual tono refunfuñón. ¿Encontraste el vino? Tu padre pregunta por ti. Asentí, incapaz de hablar, intentando controlar mi respiración y el rubor que sentía arder en mis mejillas. Remedios me miró con sus ojillos astutos, entrecerrándolos un poco. Quizás notó mi agitación, mi pelo revuelto, mis labios hinchados. No dijo nada, pero su mirada me hizo sentir desnuda. Mientras seguía a Remedios hacia la cocina, mi mente era un caos. El juego se había acabado. La línea se había cruzado de forma irreversible. La realidad, con todo su peligro y sus consecuencias imprevisibles, acababa de empezar. ¿Y ahora qué? La pregunta resonó en el silencio de mi mente, sin respuesta, cargada de temor y de una extraña y peligrosa expectación. Los días que siguieron al beso robado en la oscuridad de la bodega fueron un tormento silencioso. Intentaba comportarme con normalidad, atender a mi padre, que, por suerte, empezaba a mostrar signos de mejoría, levantándose incluso un poco de la cama, supervisar las tareas de la hacienda, sonreír a los jornaleros, pero por dentro era un manojo de nervios y emociones contradictorias. Cada vez que me cruzaba con Mateo, el recuerdo del sabor de su boca, la presión de sus manos en mi espalda, el sonido de mi nombre susurrado en la penumbra, volvía con una fuerza arrolladora. Él, por su parte, parecía una sombra de sí mismo. Más callado que nunca, con ojeras profundas y una tensión en la mandíbula que no desaparecía. Evitaba mi mirada a toda costa,
y si nuestros caminos coincidían, encontraba la excusa más peregrina para desaparecer. Pero a veces, en momentos inesperados, sentía sus ojos clavados en mi nuca, una mirada cargada de deseo y de una profunda tristeza. Era como si ambos estuviéramos atrapados en una red invisible, tirando en direcciones opuestas, incapaces de avanzar, pero también de retroceder. Remedios, la vieja cocinera de ojos de halcón, no me quitaba ojo. Sus miradas inquisitivas me seguían por toda la casa. No decía nada, pero yo sabía que sospechaba. Quizás vio más de lo que creí aquel día al salir de la bodega, quizás ampliamente su intuición femenina, afinada por décadas de observar la vida en La Escondida, le decía que algo grave estaba ocurriendo entre la joven señorita y el capataz. Su vigilancia silenciosa añadía una capa más de angustia a la situación. Una noche, no pude más. La incertidumbre, el miedo y el deseo reprimido eran una mezcla insoportable. Mi padre ya dormía, la casa estaba en silencio. Me deslicé fuera, descalza, con solo un chal ligero sobre mi camisón. La luna llena bañaba el patio con una luz fantasmal, creando sombras alargadas y misteriosas. Sabía dónde encontraría a Mateo a esas horas, solía sentarse en un banco de piedra cerca de las cuadras, fumando un último cigarrillo antes de retirarse a su casita. Lo vi allí, tal como esperaba. Su silueta recortada contra la pared encalada, la pequeña brasa roja de su cigarrillo brillando en la oscuridad. Me acerqué en silencio, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Él levantó la cabeza al oír mis pasos sobre la grava fina. Pude ver sorpresa en sus ojos, seguida de una profunda congoja. Mateo, susurré, deteniéndome a unos pasos de él. ¿Tenemos que hablar? Él tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la bota. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de pura desesperación. Isabella, por favor, su voz era un ruego ronco. Vuelva a la casa. Esto es una locura. No podemos. No podemos ¿qué, Mateo? Lo interrumpí, acercándome más, sintiendo la atracción magnética que nos unía a pesar de todo. ¿No podemos sentir? ¿No podemos desearnos? Somos de mundos distintos, exclamó él, golpeando el banco con el puño. Yo podría ser su padre. Trabajo para el suyo. ¿Si él se entera? Dios mío, ¿si se entera? Me echaría de aquí a patadas, y con razón. Y usted quedaría marcada para siempre en este maldito pueblo. ¿Y si no me importa? Dije, la voz temblorosa pero firme. Di un paso más, quedando justo frente a él. La luz de la luna iluminaba su rostro atormentado. Quizás estoy cansada de hacer lo que se espera de mí. Quizás lo que siento por ti es más fuerte que el miedo. Él me miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de incredulidad y un dolor profundo. Levantó una mano, como si quisiera tocarme, pero la dejó caer a medio camino. No diga eso, Isabella. No sabe lo que dice. Esto solo nos traerá desgracias a los dos. Sobre todo a usted. Yo tengo que protegerla. Incluso de mí mismo. Su voz se quebró al final. Lo mejor será, que me vaya de La Escondida. Mañana mismo hablaré con su padre, inventaré una excusa. No, exclamé, el pánico apoderándose de mí ante la idea de perderlo. No puedes irte, Mateo. No quiero que te vayas. Estaba a punto de añadir algo más, de suplicarle, de confesarle la profundidad de mis sentimientos confusos pero intensos, cuando una sombra se separó de la oscuridad cercana al pozo. Una figura envuelta en un mantón oscuro avanzó hacia nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Era Remedios. Se detuvo a unos metros, su rostro arrugado impasible bajo la luz de la luna, pero sus ojos fijos en nosotros con una intensidad que helaba la sangre. No había sorpresa en su mirada, solo una profunda tristeza y una especie de advertencia. Sabía que algo oscuro se estaba cociendo,
dijo Remedios, su voz grave resonando en el silencio de la noche. No sonaba enfadada, sino terriblemente seria. Niña, me miró a mí, eres joven, no mides el peligro. Pero esta senda solo lleva al precipicio. Luego se volvió hacia Mateo, y su mirada se endureció. ¿Y tú, Mateo? Con tus años, deberías haber tenido más juicio. El patrón confía en ti ciegamente. Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada acusadora de la vieja cocinera. Yo me sentí pequeña, culpable, expuesta bajo la luna y bajo la mirada de Remedios, que representaba la lealtad a mi padre, el orden de la hacienda, todo lo que estábamos poniendo en peligro. Remedios, empezó Mateo, pero ella lo cortó. Silencio, dijo, con una autoridad inesperada. Se acercó un paso más, y su voz bajó a un susurro cargado de misterio. Hay cosas que no sabéis. Cosas que el patrón nunca ha contado. Me miró fijamente. Tú menos que nadie, niña. ¿Nunca te has preguntado por qué se fue tu madre en realidad? Mi sangre se heló. Nadie hablaba nunca de mi madre. Era un tema tabú, un dolor antiguo que mi padre guardaba bajo llave. ¿O por qué Mateo llegó a esta hacienda hace tantos años, justo después, y por qué tu padre lo protege tanto? Miré a Mateo, buscando respuestas en su rostro. Estaba pálido como la cera, sus ojos muy abiertos, fijos en Remedios con una expresión de puro terror y reconocimiento. ¿Qué secreto terrible conectaba a Mateo, a mi madre ausente y a mi padre? Remedios nos dio la espalda, su figura oscura recortada contra la luna. Hay secretos en La Escondida, más profundos y peligrosos que un amor prohibido, dijo, antes de empezar a caminar lentamente hacia la casa. Y a veces, es mejor dejar que los muertos entierren a sus muertos. Nos dejó allí, solos en el patio iluminado por la luna, con sus palabras resonando en el aire como una sentencia. El beso, la pasión, el miedo a ser descubiertos, todo eso palideció de repente ante la sombra de un misterio mucho mayor, un secreto familiar que acababa de ser desenterrado y que amenazaba con cambiarlo todo. Miré a Mateo, pero él no me miraba a mí. Miraba hacia la oscuridad por donde Remedios había desaparecido, su rostro una máscara de angustia indescifrable. El futuro, que momentos antes parecía incierto pero cargado de una peligrosa posibilidad de pasión, ahora se abría como un abismo oscuro, lleno de preguntas sin respuesta y secretos familiares que olían a tragedia antigua. ¿Qué sabía Remedios? ¿Quién era realmente Mateo? ¿Y qué tenía que ver todo eso con la madre a la que apenas recordaba? La única certeza era que nada volvería a ser igual en La Escondida.